Le doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo y bueno, el mensaje de esta mañana se titula, por ahí está, dominio propio, de tu cuerpo y de tu mente. Entendiendo por dominio propio, creo que todos sabemos que nosotros como cristianos debemos tener cierta conducta. Dios nos ha dado principios cristianos donde tenemos que basar nuestra vida diaria. Y entendiendo el dominio propio es el control de nuestro cuerpo y nuestra mente. Sustituyendo esa palabra de dominio propio, deberíamos tener el control como hijos de Dios de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y bueno, en la actualidad, hablando de estas dos cosas, en la actualidad, pues muchas personas, incluso muchos tal vez de nosotros, estamos como enfocados a tener un buen cuerpo. Físicamente puede ser, o en salud, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuántos de nosotros no queremos tener un cuerpo saludable? Un cuerpo que no nos dé problemas. Y en este sentido, pues obviamente, hoy por hoy, incluso el hombre a través de la ciencia, cuando de repente yo veo mi cuerpo y me veo al espejo y veo ciertos detallitos que el tiempo ha ido distorsionando, ¿no? Hoy hay una forma de arreglar esos detalles o esas imperfecciones. Hoy la medicina tiene una manera de corregir. Y hoy, hace mucho tiempo, creo que todos escuchábamos de la gente que se operaba el rostro con la finalidad de verse más joven, ¿no? Y eran cirugías muy costosas. Y hoy por hoy, pues esas cirugías ya no son tan caras. Incluso, pues en la actualidad muchos que quieren verse no solamente más jóvenes, pues se operan otras partes del cuerpo. Hace poco veía a un compañero en el trabajo que se había hecho un par de cirugías, una persona joven, y yo decía, ¿y para qué te haces eso, no? Pero bueno, al final de cuentas creo que todos buscamos vernos bien y bueno, pues como diría él, bueno, pues si lo puedo pagar y verme bien, pues ¿por qué no, verdad? Entonces queremos transmitir a través de nuestro cuerpo pues una imagen. Y a través también del deporte, la gente busca mantener sus cuerpos sanos. ¿Cuántos de aquí hacemos deportes? Creo que muy pocos, ¿no? Muy pocos le dedicamos tiempo a hacer un deporte, a hacer ejercicio, a salir a caminar. Yo la vez que algún tiempo trato de no perder esta rutina y cuando fui un poco constante, como 2 años, salía yo a caminar y después a correr. La verdad es que es una sensación diferente, porque uno oxigena todo el cuerpo, se siente uno diferente. Y pues es un reto, ahorita más adelante vamos a ver un poco qué es lo que pasa con estas situaciones de los ejemplos, de lo difícil que es mantener un cuerpo saludable. Y bueno, pues también me doy cuenta hoy por hoy que han proliferado mucho los gimnasios, ¿no? Incluso en redes sociales hay mucha gente que se dedica a hacer ejercicio y sube ahí sus videos y te da recomendaciones de qué hacer, cómo hacerlo y qué alimentarte. Y todo va enfocado a tener un cuerpo saludable, un cuerpo estético. Y bueno, pues el que quiera seguir las redes, ahí les paso las ligas para que lo sigan. Incluso hoy por hoy, hablando precisamente de la salud en nuestros cuerpos, hoy por hoy el gobierno
desde hace años, bueno, pues ha implementado acciones que van enfocadas a que la gente tenga salud física, que cuiden su cuerpo. Y entonces el gobierno, a través de programas, trata de que la gente esté haciendo deporte, que cuide su alimentación, que tome medicamentos enfocados a cuidar el azúcar, a cuidar el estrés, a cuidar muchas cosas. Porque obviamente si un grupo de personas, entre más se deteriora su salud, pues el gobierno gasta más, ¿no? Gasta más en mantener a la población sana. Y entonces estos programas van enfocados a eso, ¿no? Curiosamente, en alguna ocasión que fui a una clínica, me había yo lastimado el pie, fui a que me pusieran mi vacuna del tétanos, les estoy hablando como de hace 7 años. Y cuando llegué a la clínica me dicen, pues sí, aquí te vacunamos, pero necesitas pasar a Prevenims. ¿Y eso para qué es? ¿No? Pues yo casi la verdad no iba yo al IMSS, y me dicen, es para que te midan cómo está tu glucosa, tu cintura, si estás obeso, si no estás obeso. Entonces pues ya tuve que pasar, y me recibe un doctor como 4 veces más gordito que yo, ¿no? Y entonces me empieza a regañar y bueno, pues uno dice, híjole, está medio raro esto, ¿no? Pero finalmente a lo que voy es que pues hoy por hoy, incluso actualmente, cuando nosotros vamos y compramos cosas para alimentarnos, el año pasado por tema médico tuve que ponerme a dieta y me dieron X régimen de comida, ¿no? Entonces, ya cuando yo voy al súper, al centro comercial a comprar, yo no lo había notado, o más bien sí lo había notado, pero no me había fijado tan bien. Y cuando yo recorría los pasillos escogiendo lo que iba a comprar, impresionante, el 90% de los artículos que estaban puestos ahí tenían etiquetas que decían exceso de azúcar, exceso de sodio y exceso de cosas que nos hacen daño. Entonces yo decía, bueno, ¿y entonces qué voy a comprar? ¿No? Todo está a base de muchos químicos, y esto de alguna forma, insisto, pues a través de reglas del gobierno, pues han ido poniendo todo esto, alertando a la gente. ¿Para qué? Pues para que cuide lo que se está comiendo. Ahora, nosotros tenemos un cuerpo y somos responsables del cuerpo que tenemos, ¿sí? Así como Dios nos da un dinero, nos da un trabajo y tenemos recursos, y somos, la Biblia dice que debemos ser responsables en administrar eso que Dios nos da. Y entonces, si Dios nos da el dinero y nos pide ser buenos administradores, máxime tendríamos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Somos responsables. No es que sea pecado si somos gordos o flacos. No es que sea pecado si tenemos diabetes u otra enfermedad, sino que somos responsables de cuidar, pues, el cuerpo que Dios nos ha dado. Y de alguna forma, hermanos, pues cuando vemos gente que se descuida en ese sentido, hay mucha gente joven que por no cuidarse, alcoholismo, drogas, incluso exceso de kilos, pues vienen paros cardíacos, vienen derrames, vienen muchas cosas. Y uno, cuando se entera de esas cosas, ¿qué decimos? Qué lástima, ¿verdad? Qué tristeza que tan joven pues se haya fallecido por esto. Y entonces, obviamente, en ese sentido, pues sí, nos lamentamos a veces de ver estas cosas. Y en esta mañana, pues obviamente creo que tendríamos, con esta introducción que les estoy dando, tal vez meditar en qué estamos haciendo nosotros
para cuidar nuestro cuerpo. Finalmente alguien puede decir, bueno, pero pues el cuerpo, llegará el momento en que partamos, pues el cuerpo se va a deshacer. Y eso es cierto. Eso es totalmente cierto, pero pues ¿quién quiere vivir con dolencias todos los días? ¿Quién quiere vivir hospitalizado en clínicas? ¿Por qué? Porque el cuerpo que no cuidó, pues hoy por hoy está teniendo problemas y problemas y problemas. Creo que en este sentido es donde tendríamos que meditar, bueno, pues ser responsables con este cuerpo que Dios nos ha dado. Y bueno, pues seguramente podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema de las azúcares y el cuerpo y el ejercicio con lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Entonces, Dios dio su vida por cada uno, y no es que si somos diferentes, todos somos diferentes, Dios ame a uno más que a otro. Vamos a ver la primera referencia en esta mañana, que es uno de los versículos que se compartieron hoy, que está en 1 Corintios 6:19. En Corintios, el apóstol Pablo está hablando a una iglesia de Corintios que era una iglesia muy, muy desordenada. Muy desordenada, que incluso hasta en la comida eran desordenados. Ahorita vamos a ver un poquito por qué, pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Qué es nuestro cuerpo, hermanos? El templo, dice aquí que es el templo del Espíritu Santo. Algunas personas o algunas otras creencias enseñan que el templo es el lugar, ¿no? Y que incluso cuando entra uno a ciertos lugares, pues uno obviamente tiene que guardar silencio absoluto, mucha reverencia, y tiene que hacer ciertos protocolos porque ahí está Dios. Y entonces la gente llega y adora y dicen, pues es la casa de Dios. Nosotros sabemos que no es así. Aquí Pablo nos recuerda que el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios. Y la verdad es que yo cuando pensaba en esto, yo decía, bueno, ¿y cómo es posible? O sea, yo veía, ¿dónde está? No lo vemos. ¿Y cómo es que Dios en un cuerpo que no es perfecto, cómo Dios es tan grande en misericordia y tan grande en amor, que Él vive aquí con nosotros? ¿Quién de nosotros podría, tratando de entender un poquito esto, quién de nosotros podría vivir en algún lugar que estuviera con falta de cosas para vivir de una manera adecuada? Creo que muchos de nosotros siempre buscamos la comodidad, vivir mejor, y buscamos siempre estar o vivir plenamente, ¿no? En nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Qué tan cómodo estará nuestro Dios viviendo en nosotros? Porque nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu y el Espíritu Santo. ¿Y cómo alimentamos? Entonces, si sabemos que nuestro Dios vive en nosotros, ¿cómo alimentamos nuestra mente y nuestro cuerpo?
Muchas veces, hermanos, sabemos que el Espíritu está en nosotros, pero cuando nosotros actuamos de una manera que no es la adecuada, cuando nos acostumbramos a decir o vivimos diciendo mentiras y nos acostumbramos a decir mentiras, el Espíritu que vive en nosotros lo vamos apagando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu se contrista. Y entonces yo me imaginaba un poquito una luz dentro de nosotros. Y literal, cuando yo estudiaba esto, me imaginaba al Espíritu Santo como una flama que mientras yo empiece a decir cosas que afecten mi pensamiento, mi forma de conducirme, esa flama se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que literal está el Espíritu ahí, pero está apagado. ¿Cómo es que nosotros en el día a día vamos apagando el Espíritu Santo? Lejos de cuando no leemos, cuando no meditamos, no oramos. Cuando nosotros tomamos una costumbre, por ahí, leía que los seres humanos, cuando quieren adoptar nuevas rutinas o nuevas conductas, tienen que tener o tienen que enfocarse a hacer eso por lo menos por 21 días. Después de 21 días se hace un hábito. Ya el cuerpo se va adaptando, es más fácil, nos cuesta menos trabajo y entonces solito ya fluye la actividad, ¿no? Y entonces yo trataba de entender, bueno, ok, cuando hay gente o cristianos que no han controlado la manera de conducirse, es decir, o no hemos controlado y hablamos mentiras, hablamos groserías y no paramos, no vamos a parar, porque no nos hemos detenido a decir, alto, esto está mal, esto no debe suceder, porque el hábito de estar hablando así es difícil corregirlo si no hacemos un alto, no hacemos una reflexión. Y a veces nos encontramos con que, pues, híjole, es que sí se me salen, ¿verdad? Tenemos de repente a lo mejor la costumbre también de literal, pues ofender a la gente, o nos enojamos muy fácil y ofendemos y buscamos problemas, buscamos pleitos. Y ya es una costumbre que vamos teniendo de estar practicando estas cosas. Y de la misma manera, en nuestra vista. Hoy por hoy, lo que nosotros alimentamos a nuestra mente y a nuestro cuerpo es de lo que vemos. Y hoy, hermanos, ¿cuánta información hay en redes sociales acerca del sexo? Acerca de cosas que no le agradan a Dios. Y se hace cotidiano y es muy fácil escuchar, pues es normal. Es normal, no pasa nada. Y entonces si nosotros adoptamos estas cosas, difícilmente vamos a parar. ¿Por qué? Porque estamos en la práctica, en la rutina de hacer estas cosas. Seguramente a los jóvenes, señoritas, si hoy por hoy en una relación de noviazgo, ¿sí?, el novio empieza a besar o a acariciar de una manera indebida, debes de decir no. Debes de decir no. Porque si lo permites, ¿qué va a pasar? No va a parar. No va a parar porque obviamente estas cosas son donde el diablo, y a través de nuestra debilidad en la carne, empezamos a permitirlas y entonces después se nos hace normal.
Y eso definitivamente es estar alimentando nuestra mente y nuestro cuerpo con cosas que no le agradan a Dios. Y eso hace que la flama del Espíritu Santo o el Espíritu Santo pues se nos vaya apagando, ¿verdad? Porque no le hacemos caso y porque preferimos dar o tener gusto a nuestra carne y satisfacemos a nuestro cuerpo. Y entonces, insisto, lo más peligroso es que no nos vamos a detener y estas prácticas van a continuar y continuar. Dice 1 Corintios 9:27, ¿qué hacer aquí? Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Golpeo mi cuerpo. En algunas épocas, y no sé si actualmente hay gente que es probablemente tan entregada a querer hacer algo bueno, a no querer ofender a Dios, que en aquellos tiempos o en algunos tiempos la gente se flagelaba, ¿verdad? Se castigaba el cuerpo, se golpeaban por haber hecho cosas indebidas. ¿Será que aquí Pablo nos está diciendo eso? Golpeen su cuerpo, castíguense, píquense la lengua cuando digan una grosería, o dense un manazo en la boca cuando dicen una mala palabra. Más bien, si nos remitimos a lo que quiere decir Pablo aquí de un atleta, y vamos a tomar este ejemplo, ¿qué hace un atleta para cumplir su objetivo? ¿Qué hace un atleta? Se abstiene de las cosas que le pueden perjudicar para llegar a su objetivo, ¿no? Por ejemplo, un boxeador. Creo que ese deporte, esa profesión, es de las más demandantes, ¿no? Porque tienes que abstenerte de cantidad de comida que tiene grasas, carbohidratos, azúcares. ¿Y qué pasaría si un boxeador pues tiene su objetivo es una pelea donde puede salir campeón de algo y se descuida? Y entonces empieza a hacer o tener hábitos que no son los correctos. ¿Qué va a pasar? Pues me lo van a noquear, ¿verdad? Seguramente va a perder la pelea porque su cuerpo no le va a responder, no va a resistir a poder resistir para ganar y cumplir ese objetivo. Disciplino mi cuerpo, dice, pues habla de constancia. Todos los días debemos de ser constantes en la palabra, constantes en tener un tiempo pues para meditar, aprender un versículo o simplemente leer un versículo y tratar de entender qué me está diciendo Dios. Hoy mucha gente yo recibo todos los días un WhatsApp, ¿no?, de una meditación diaria. Y cuando nos llega una meditación y la leemos, tal parece que nos llega en el momento adecuado, de acuerdo a lo que vivimos. Y eso, la verdad es que es una bendición poder leer y decir, ok, Dios quiere esto para mí este día. Y entonces, pero si nosotros ignoramos, pues definitivamente no vamos a llegar al objetivo. Entreno, dice, disciplino mi cuerpo y lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Qué tenemos que entrenar? Pues el entrenamiento es una rutina, es una constancia, es estar todos los días resistiendo pruebas, resistiendo cosas para poder
salir victoriosos. Nuestra mente, hermanos, si nosotros no nos disciplinamos en nuestra mente, le vamos a dar el gusto a nuestros cuerpos y entonces seremos esclavos de nuestra mente, de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el riesgo de dejar de ejercitarnos en la fe, de ejercitarnos en la Biblia? El riesgo es que nuestra mente pueda ir siendo transformada, o sea, pueda irse cambiando. ¿Por qué? Porque si no alimentamos de las cosas de Dios y nos alimentamos de las cosas que vemos y que oímos, llevamos el riesgo de poder ser dominados por nuestra mente de las cosas que a Dios no le agradan. Y esta parte del mensaje a mí, la verdad es que sí me llamó mucho la atención. Vamos a leer Colosenses 2:8. Dice Colosenses 2:8: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Por qué nos dirá esto nuestro Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe: no permitan que nadie los atrape de filosofías huecas? Pablo en Corintios habla y se enfoca mucho a hablar de la sexualidad o del pecado sexual. Los corintios tenían un problema grave en este sentido y por eso Pablo habla mucho de este tema con ellos. ¿Será que este tema no nos compete hoy? Hoy estamos influenciados por este tema y de hecho la palabra de Dios misma dice que el que comete pecado sexual, de hecho, ofende a Dios y ofende a su propio cuerpo. Entonces, es por eso es que es tan importante este tema. Y lo que veíamos yo decía, bueno, ¿a qué filosofías y qué pensamientos hoy podemos estar encontrando respecto a esto? Y bueno, pues obviamente hoy la gente, los jóvenes, incluso pues obviamente la gente adulta, buscan tener experiencias. Los que son casados buscan tener experiencias con otras mujeres para darse un gusto. Y mujeres igual. Y entonces pareciera ya algo muy normal. Algo que pues está ahí, es como comprar algo en internet y puedo acceder a él. Y eso es algo, esa es una mente perversa, ¿no? Yo me imagino ahí al que inventó esas cosas, está diciendo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y cómo unimos a la gente que está buscando esto y cómo lo puede encontrar. Y entonces empiezan a generar ahí ciertas formas o aplicaciones para que la gente que está ávida de eso pueda acceder muy fácilmente a esto. Y también incluso en la gente joven, ¿no? Hoy por hoy, para los jóvenes es tan normal tener un novio o una novia, tener relaciones y no pasa nada. Si solo me cuido, pues ya la hice. Y entonces terminan esa relación y van con otro y hacen exactamente lo mismo. Porque la mente se está reprobando cada vez más. Y algo todavía más allá, la Biblia habla de esta mente tan perversa que se ha ido modificando, cuando hoy por hoy el homosexualismo es un problema en todo el mundo.
Y pues incluso hoy hay grupos que celebran esto. Y nosotros incluso lo hemos visto, lo vemos en la televisión, lo vemos en noticias, pareciera algo normal. Cuando yo escucho gente que dice, bueno, pues es que tienen libertad porque pues ellos no están satisfechos con su sexo, me metí a buscar, así puse, la frase es, ¿cómo es? ¿Cuándo nace un hombre o cuándo nace una mujer? ¿No? Y pues la respuesta me llevó a lo que yo en la primaria o secundaria, no me acuerdo, me enseñaron. Nunca me gustó la biología, pero pues obviamente creo que todos sabemos. Y me encontré obviamente que, y literal se los voy a leer, dice, el sexo asignado al nacer de una persona se basa en factores que comienzan en el momento de la fertilización, cuando un espermatozoide se une con un óvulo. Mientras que cada espermatozoide tiene cromosoma X o un cromosoma Y, los óvulos tienen un cromosoma X. Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo, su cromosoma X o Y se combina con un cromosoma X en un óvulo, y una persona con cromosoma XX tiene órganos reproductivos y sexo femenino, y una persona con cromosoma XY lo tiene órganos reproductivos y sexo masculino, que ese es el sexo que se le da al nacer a la persona. No hay otro sexo. No hay otro sexo. Y esto fue una creación de Dios. Dios creó hombre y mujer. Así nos lo enseña. Pero el hombre en su mente dice, no, pues yo no soy XX o no soy XY. Biológicamente no hay una manera de que una persona piense que es de un sexo distinto. Y esta filosofía hoy está que hierve en el mundo. De hecho, me sorprendí más, porque hoy, pues obviamente el gobierno y algunas asociaciones o grupos aprueban esto. Y ya hay una autoridad, por así llamarla, que defiende estos principios de que la gente es libre de sentir o escoger el sexo que quiera. Entonces, hoy hay un grupo que se llama LGTB, que se creó, no sabía yo, pues se creó hace 50 años. Se creó en Estados Unidos. Y este grupo, hermanos, obviamente nace y todos los que simpatizan con ellos se empiezan a adherir. Y en la actualidad, el 28 de junio, hacen una manifestación o un desfile o como le querramos llamar, para proclamar su libertad de género. Y en todo el mundo se celebra. Con la autoridad de la palabra de Dios, esto no es aprobatorio. No lo digo yo, no lo dice ningún pastor, no lo dice ningún erudito en la Biblia. Dios mismo reprueba estas cosas. Y esto es lo que nos lleva, obviamente, cuando nuestra carne y nuestra mente van siendo transformados de una manera tal. Y todavía me sorprendí más, porque bueno, yo identifico ese grupo, incluso usan una bandera. ¿Cuántos la conocen? ¿Sí la ubicamos? Bueno, pues para los que no lo ubican, este grupo se identifica con una bandera. En 1978,
una persona en Estados Unidos que era, pues, por decir, un político, ¿sí?, que era miembro de este grupo de LGTB, le pide a otra persona que hiciera un símbolo para que los identificara. Y entonces a esta persona, que no me quise ni aprender su nombre, hizo una bandera de colores, y él tomó esa bandera, dijo, pues voy a tomar los colores del arco iris y esa va a ser mi eslogan al mundo. ¿Qué nos dice esto? ¿Quién creó el arco iris? ¿Y por qué lo creó Dios? Un pacto con el hombre. Un pacto que encerraba muchas cosas y que finalmente Dios mostraba el amor nuevamente con el hombre. Y hoy este grupo ponen el arco iris y celebran y dicen, soy libre de escoger lo que yo quiera. Y no solamente eso, hoy el gobierno ya les permite casarse y tener familia o adoptar hijos. ¿Tenía Pablo o no razón en decir, cuida tu mente, cuida tu cuerpo? Pablo advierte aquí a la iglesia esto de no des lugar a los deseos de la carne, y dice el versículo 1 Corintios 6:13, regresando un poquito a lo que Pablo trata de enseñarles acerca de, les decía que los corintios eran desordenados, y les dice en el 13, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. ¿Es cierto? Aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Aquí voy a hacer una pausa en este versículo. Podemos entender, yo lo que tomé en este versículo es, tratando de lo que hablamos hoy, es que si tengo mi cuerpo y puedo hacer X cantidad de cosas, pues ¿qué me impide? Así pensaban los corintios, si la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Si tengo excesos, si soy desordenado, porque los corintios tenían un desorden tremendo, llegaban, se juntaban, comían dentro de la iglesia y aparte hacían excepción de personas. Se juntaban los ricos y ellos de alguna forma controlaban o hacían cosas que después de eso tenían relaciones. Acuérdense que en Corintios, Pablo también les escribe, tanto creció el desorden en Corintios que había una persona que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Entonces Pablo dice, ok, pues ustedes dicen o creen esto, lo que yo les digo es que eso se va a acabar. El cuerpo se va a acabar, porque el cuerpo no es eterno. Y sigue diciendo el versículo 13, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Creo que es bastante claro esta segunda parte del versículo, ¿verdad, hermanos? Y entonces entendemos que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Dice 1 Corintios 6:20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Para ir finalizando, vamos a leer Romanos 12, 1 y 2, que fueron los versículos que hoy leímos en el servicio. Dice Romanos 12:1, por lo tanto,
Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. Si nosotros hemos creído en Dios, es cierto que tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos tentaciones. Y precisamente a través de ellas, el sacrificarnos es renunciar a ellas. Es la forma en que podemos hacer este texto nuestro. Dice que sea un sacrificio vivo y santo. Renunciar a lo que nos place, a lo que nos gusta, a lo que sabemos que a Dios le ofende, y renunciar a la carne para poder agradar a Dios. Recuerden ustedes cómo tiene que ser nuestra ofrenda. Cuando Abel ofreció sacrificio, una ofrenda a Dios, ¿cuáles fueron las características? Abel invirtió o dedicó tiempo para poder ofrecerle a Dios, y le ofreció, dice la palabra de Dios, que le ofreció lo mejor que él tenía. No fue solo su tiempo, le ofreció su gratitud y ofreció lo mejor que él tenía. ¿Qué es lo mejor que nosotros tenemos para ofrecer a nuestro Dios? Dice el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Qué curioso que lo repita en Romanos, ¿verdad? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. Pero esto, hermanos, no es que Dios toque así tu corazón o toque tu mente y ¡pum! Ya estoy pensando diferente. Dios nos ha dejado la Biblia, y si no nos ejercitamos en ella, nuestra manera de pensar nunca va a cambiar, jamás. Tal vez escuchamos aquí ciertas reflexiones, ciertos mensajes, y puede ser que esos mensajes sí, en efecto, queden en nuestro corazón y Dios trabaje con ellos. Pero no vamos a crecer. Hace rato en la escuela dominical comentábamos, ¿verdad? Si no nos alimentamos, ¿cuántos de nosotros seguimos siendo bebés, pequeñitos en la madurez espiritual? ¿Cuántos todavía al caminar pareciera que nos vamos a caer? ¿Por qué? Porque no tenemos la mente transformada, porque no hemos sido disciplinados y no hemos hecho el esfuerzo. En la mañana también hablábamos de esfuérzate y sé valiente. Y si no nos esforzamos, no vamos a crecer. Podemos ser llevados de aquí para allá, porque nuestra convicción sigue siendo igual. Entonces aprenderán a conocer. Cuando cambiemos nuestra manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si alguien no conoce o no entiende, no le ha, como dirían por ahí, no le ha caído el 20 de lo que Dios quiere para ustedes, lo que Dios quiere para cada uno, es que nuestra manera de pensar no ha sido transformada. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Quiere que me cambie de trabajo? Donde hoy estoy, no estoy a gusto. ¿Quiere que me compre una casa nueva? A los jóvenes se han preguntado, bueno, ¿y con quién me voy a casar? Tal vez algunos dicen, no, pues no es mi momento. Y qué bueno.
Pero va a llegar el momento en que digan, bueno, ¿con quién me voy a casar? Y ojo aquí, porque si su mente no ha sido transformada, van a escoger mal. Y les va a ir mal. Si ustedes no dependen de Dios para esas decisiones, van a fracasar. Las decisiones más importantes del hombre, la primera es conocer a Dios. La siguiente es con quién me voy a casar. Pero seguramente si nuestra mente está reprobada, pues diremos, bueno, no importa, pues el hermano fulanito se divorció y después se volvió a casar y le fue muy bien. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Si por medio de la palabra de Dios tu mente ha sido transformada, tus decisiones serán buenas. Asegúrate de vivir agradándole, la voluntad de Dios en ti será buena, agradable y perfecta. Buena, lo complemento diciendo, te va a ir bien. Agradable, te va a gustar, lo vas a disfrutar. Y perfecta, te hará feliz. En nosotros está disciplinar nuestra mente, nuestro cuerpo, y seremos usados grandemente por nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano.